Mm. Bueno, ¿me escuchan bien? Bueno, hoy quería hablar un poco acerca de la naturaleza, de la naturaleza de la liberación, porque todavía hay mucha confusión con respecto a eso. ¿Mm? Hay mucha confusión con respecto a este tema, no solamente lo que significa, sino las implicancias que tiene a nivel estructural, a nivel psicológico, a nivel vital. Y por otro lado, se tiene que entender algo que muy pocas personas saben, ustedes seguramente lo sepan, pero hay personas que de verdad no lo saben, que el concepto de liberación o de realización o de reconocimiento del ser significa cosas distintas de acuerdo a cada tradición. ¿Mm? Es según la cosmovisión que tenga determinada tradición lo que significa esto que llamamos, que denominamos realización. Dependiendo en qué tradición se esté, se tienen miradas diferentes, ¿sí? Puntos de vista diferentes acerca de lo que es este estado, que lo digo entre comillas porque no es un estado, es el reconocimiento de nuestra realidad, pero para ponerle un nombre tengo que hablar en términos de estado. Entonces quería hablar un poco acerca de la naturaleza de esto, porque hay personas que literalmente pueden pasar una vida entera detrás de esto, como yendo tras esto toda una vida, y todavía ni saben lo que es. ¿Mm? Y pasan una vida entera buscando, 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 o pensando que les falta algo o que no lo tienen, pero todavía no se comprende lo que es. ¿Mm? Por eso digo, dependiendo el punto de vista de cada maestro, de cada vía, de cada tradición, em, se lo va a interpretar de una forma diferente. ¿Mm? Ok, es un tema muy profundo y muy delicado. No sé por dónde empezar. Es un tema de verdad muy profundo y muy delicado. Por ejemplo, no es lo mismo la liberación para el budismo que para el Advaita Vedanta, que para el Triká, que para el judaísmo esotérico, por ejemplo, que no es lo mismo. Son distintas cosmovisiones. Bueno, como ya saben, en el Triká, estoy grabando, ¿no? La liberación o el reconocimiento del ser es inmanente en la manifestación, o sea, es en el mundo. Ya lo repetí un millón de veces, pero lo tengo que volver a decir porque todavía hay personas en este grupo, tengo personas, que todavía piensan que la liberación es un estado trascendental. ¿Mm?
Trascendental en el sentido de que algunos todavía piensan que el objetivo es ir más allá del universo y escapar del mundo, ¿sí? ¿Se entiende? Como que el mundo es maya, el mundo es ilusión, no me interesa más, estoy cansado del mundo, entonces quiero como ir más allá de la manifestación, ir más allá de todo y como fundirme en una luz blanca, no sé, como para Bhairava, y tengo una imagen mental en mi mente de una luz indivisa y como que me quiero fundir ahí y morir ahí, una cosa así. ¿Mm? Eso es un nirvikalpa samadhi. No digo que no exista ese estado, ¿sí? Pero al menos en este camino no es el objetivo ese. ¿Mm? Si ustedes quieren, pueden quedarse trascendentales al universo. Si ustedes quieren, pueden hacerlo y vivir cual, no sé, cual Ramana Maharshi, cual Anandamayi Ma, ¿no? Hay personas que tienen esa tendencia, esa predisposición de, de experimentarse en su realidad más indiferenciada, más sutil, ¿no? Como Dios en su estado más indiferenciado. Eso es trascendentalista, es una liberación trascendentalista. ¿Mm? Más propia de todo lo que es el bagaje de las cosmovisiones orientales, orientalistas, de que la realización de Dios implica eh, una separación con el universo, una separación, una trascendencia de la manifestación. Y es interesante porque en tradiciones occidentales, por ejemplo, como la que nombré recién, como, no sé, la Kabbalah, por ejemplo, yo no soy maestra de Kabbalah, pero se los quiero decir para que ustedes tengan cada vez más conocimiento y vayan ampliando su nivel de comprensión y de conocimiento. Por ejemplo, para otras tradiciones, como esta, la Kabbalah judía o occidental, el objetivo no es la trascendencia. ¿Mm? Es ser Dios en la tierra. ¿Mm? Por ejemplo, es integrar el reconocimiento de la divinidad en cada aspecto de la vida, en cada área de la vida. Bueno, el Tricá también comparte esta visión. El Tricá el Tricá abarca los dos puntos de vista, tanto el trascendente como el inmanente, los dos, ¿sí? Por eso primero es Atma Vyapti y después es Shiva Vyapti, porque primero se enfatiza a que las personas puedan tener un reconocimiento de su naturaleza inmortal e imperecedera como conciencia absoluta, pero luego esa experiencia de reconocimiento, que es impersonal, se tiene que integrar en el aspecto personal de Shiva. En el aspecto inmanente, en el aspecto de la manifestación. Y eso es muy, pero muy importante entenderlo. Yo creo que es la clave de todo. Porque si no hay personas que en su ignorancia, o sea, no es por su ignorancia en un sentido despectivo, sino que por una falta de conocimiento profundo acerca de este tema, por una falta de comprensión, pasan su vida buscando otro, otro estado.
pensando que esto, que esta vida, que esta manifestación, no es la realización, sino que la realización es un estado trascendental únicamente. Y no, no es así. La experiencia trascendental sirve a fines de darnos cuenta de que nuestra naturaleza esencial es eterna y que en definitiva es el mismo ser, o sea, es un único ser manifestándose en la forma de todo esto. Pero luego, una vez que se tiene este pratyabhijá o este reconocimiento, ¿m? Nuevamente, llámenlo con el nombre que quieran, realización, reconocimiento, etcétera, esto se tiene que integrar en el aspecto de la manifestación. ¿M? Por eso en el Trika, la meta, a diferencia, por ejemplo, del Advaita Vedanta o de otras corrientes más trascendentalistas, es un término sánscrito que se llama Jagadananda. Jagadananda. ¿Mm? ¿Qué significa? Jagat es el universo. Jagat, el universo. Ananda, bienaventuranza. Entonces, la meta en esta filosofía es la bienaventuranza de darse cuenta de que todo este Jagat, de que todo este universo es Dios. Y hay que aprender a vivir en base a esta percepción. ¿M? Hay que empezar a elevarnos para comenzar a vivir en base a esta percepción. Porque pasamos muchas vidas o mucho tiempo de nuestra vida, tal vez con corrientes trascendentalistas de separación del universo, como de me quiero escapar de acá, me quiero ir, y eso genera todo el tiempo un sentido de separación, como si esto estuviese mal, como si la vida no tuviese que estar, como que hay un error y yo quiero escapar a algo más elevado. Nuevamente, el reconocimiento trascendentalista es necesario en un sentido de que tenemos que darnos cuenta de lo que realmente somos más allá de nuestra experiencia temporal como el cuerpo y la mente, ¿sí? Porque hay personas que pasan toda su vida pensando que únicamente son un cuerpo y una mente que nacieron y que van a morir. ¿Mm? Esa es la ignorancia, básicamente. Es pensar que lo que yo soy es únicamente un individuo limitado que nace y que muere. Bien, entonces, durante el reconocimiento trascendental en Atma Vyapti, uno se da cuenta de que es el ser de todo, que no nace ni muere, pero luego no es que el fin es quedarse ahí, ahí. No, después la vida continúa, después la vida sigue, sigue la vida. Y ahí se tiene que producir la integración en el universo, que también es Shiva, que también es Dios. Bien, eso es Shiva Vyapti. Entonces, estuve pensando mucho en esto durante esta semana, porque
en mi experiencia también me tocó pasar por muchas vías por alguna razón, no sé, mi karma, vías que rechazaban constantemente la manifestación o el universo. ¿Mm? Y la idea es tener el reconocimiento del ser, tener el reconocimiento de Dios, de ser Dios, de que todo es Dios en el mundo. ¿Para qué? Para vivir con dicha. ¿Mm? Sabiendo de nuestra eternidad, siendo conscientes de nuestra eternidad, pero en el mundo, no queriendo escapar a otro estado como si esto estuviese mal. Bien. Recuerdo que hay un pasaje en la Biblia que habla de esto, bueno, obviamente, no es que habla exactamente de esto, pero se relaciona. Por ejemplo, creo que es en el Evangelio de Juan, en un capítulo cuando Jesús habla con Nicodemo, no recuerdo capítulo. Sé que está en el Evangelio de Juan, no sé si es el capítulo 3. Bueno, después lo busco y se los paso en el grupo, que habla acerca de los dos nacimientos, de los dos nacimientos. Sí, es muy conocido, que Jesús le explica a Nicodemo que para ver el reino de Dios hay que nacer dos veces. ¿Mm? El primer nacimiento es desde la carne, ¿sí? El primer nacimiento es de la carne, es el nacimiento humano, y el segundo nacimiento es del espíritu. ¿Vieron qué dice eso? Y recuerdo que Nicodemo le dice a Jesús, pero ¿cómo voy a volver de nuevo al vientre de mi madre? Y Jesús le dice, no, el segundo nacimiento es del espíritu. Pero lo interesante de esto es que Jesús dice el segundo nacimiento, o sea, nacimiento, no muerte, no final, sino nacimiento. ¿Y qué significa esto? Lo que significa es que se vuelve a nacer a la vida después del nacimiento desde el espíritu, se vuelve como a renacer a la vida, pero desde una nueva percepción de la realidad, desde una nueva comprensión de la realidad. ¿Mm? Y repito esto del nacimiento porque hay muchas personas que piensan que cuando se alcanza el estado de realización o de liberación es como un final, no un segundo nacimiento, sino un RIP. Se terminó todo, se terminó. Y no se terminó. ¿Qué quiero decir con que no se terminó? Se terminó la ignorancia, eso sí, se terminó la ignorancia a nivel ontológico, a nivel metafísico. Hay una ignorancia que se acabó porque se reconoció que uno verdaderamente es Dios, es la totalidad y no un individuo limitado, sufriente, bla, 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 bla. O sea que la ignorancia a nivel profunda, a nivel ontológica, eso sí se terminó. Pero es un segundo nacimiento en el sentido de que uno vuelve a nacer a la realidad, por eso se llama pratyabhijá, es como un reconocimiento. Entonces ahí empieza una nueva vida.
una nueva vida, porque antes en la ignorancia se vivía infeliz, triste. Entonces era estar vivo, pero como estar muerto, como un muerto en vida, pero en el mal sentido de la palabra, no como un Jivan Mukta, sino me estoy refiriendo a que las personas vivían aparentemente vivas, pero sufriendo internamente, por no saber quiénes eran. Entonces, a partir del reconocimiento, se realiza que uno es ciertamente la divinidad, como le quieran llamar, Dios, el ser, y eso se tiene que integrar en la vida, en la vida, y por ende implica un segundo nacimiento. ¿Mm? Y toda una integración en el plano de la manifestación. Y hablo de esto porque de verdad que hay muchos maestros que no lo hablan esto. No se habla no se habla del proceso de estabilización después del reconocimiento. Es como que la gente no lo habla, no sé por qué, no se habla mucho de esto, pero es algo que todos tuvieron que pasar, porque el aspecto humano no se pierde. Bueno, quiero hablar mucho sobre esto, pero no sé. Prefiero que hagamos preguntas y respuestas ahora de lo que tengan. Después voy a responder a una pregunta que me hicieron por el chat del grupo, que me hizo Grace, que creo que no vino, pero bueno, lo verá después. Me preguntó acerca de Turiatita. Así que ahora le contesto a Grace, pero antes quiero ver si ustedes tienen preguntas porque ustedes están acá. Después le contesto a ella. Si ustedes no tienen preguntas, le contesto a ella y lo verán diferido. ¿Mm? Pero es muy importante que se entienda esto de la liberación. Sí, Gonzalo. Em, No tenés audio. Ahora, hola, no tengo audio, ¿no se me escucha? ¿Ustedes lo escuchan o yo no lo Yo escucho? sí ¿Sí lo lo escucho a escuchan? él, ¿eh? Sí, a él sí. Y a vos A también. ver, esperen. A ver ahora. Hola, Perfecto. Sí, hola, yo. Sí, sí. ahora sí, Sí. listo. Yo ando igual también con la compu que ya no anda más. Había logrado hacerlo andar, pero no salía el audio. Em, y habiendo reconocido la naturaleza divina de nuestro ser, Sí. Sí. eso tampoco borró la característica, las ciertas características del carácter personal, digamos. Ujú. En ciertas características de ese carácter personal hay, digamos, muchas que son loables y hay otras que son fuentes de sufrimiento. No se han borrado. Ajá. Sí. Hay que trabajar sobre el carácter propio, Hmm. Eh, digamos, o sea, me pregunto hasta qué punto puedo
modificar, por ejemplo, digamos, no para no hablar de mí, digamos, cierta persona tiene tendencia a victimizarse, a, a- habrá sido víctima en algún momento y tiende a ver la vida en esos términos. Entonces, encuentra victimarios en todas partes, por ejemplo, o alguien negativo encuentra digamos, ha tenido experiencias que le confirmaron esa negatividad, pero no puede dejar de ver negativamente el mundo, negativamente la vida. Mirar negativamente la vida una y otra vez ratifica la negatividad trayendo experiencias negativas, digamos que se retroalimenta. Yo entiendo también ciertas funciones en mi carácter que funcionan así, me proporcionan amargura y tengo una forma amarga de mirar y entiendo que la ratifico una y otra vez, digamos como que está retroalimentado, pero entonces me he preguntado hasta qué punto tengo que actuar en mi carácter. Mm, Me gustaría que eso se disuelva, digamos, lo disuelva el poder infinito de Dios, digamos, como que no lo puedo, he intentado, pero no lo puedo hacer yo. exactamente, exactamente. O sea, el reconocimiento del ser o la experiencia de realización de la totalidad se tiene que estabilizar, Sí, se tiene que estabilizar, tiene que ser como una luz que tiene que impregnar poco a poco todos los campos de la vida. ¿M? Por eso se dice que luego de la realización viene un periodo de estabilización. Y con estabilización se refiere a que toda la vida comienza a ponerse en coherencia con ese reconocimiento. Y es muy cierto lo que vos decís, porque, em, a ver, si vos ves la vida de todos los maestros, ¿m? Todos los maestros, podés ver claramente que no perdieron sus características humanas. ¿M? Dependiendo obviamente el tipo de maestro, dependiendo el tipo de maestro, pero por lo general, si vos te los pones a ver, todavía queda un aspecto humano, ¿sí? claro que no. Por ejemplo, siempre pongo el mismo caso, pero hay muchísimos, o sea, podemos ver un montón, incluso el mismísimo Jesús, ¿no? Perdón, después voy a hablar, como que se pueden desplegar un montón de ejemplos de esto, para no hablar como generalidades y divagar. No, objetivamente puedo traer a colación muchísimos ejemplos de muchísimas vidas de maestros, en los cuales se demuestra que las características humanas siguen operando. ¿Sí? Por ejemplo, en un Nisargadatta que fumaba y despotricaba, insultaba. Vos podés decir, pero este señor está realizado y se comporta de esa forma. Raro, raro. Y sí, sí, se puede comportar de esa forma, sí. Pero lo interesante es que, lo interesante de todo esto es que en algún punto depende de uno, esta ya es mi visión, ¿no? Hasta dónde se quiera llegar con el proceso. ¿Por qué digo esto? Porque a un nivel de la experiencia humana, el ser humano, el cuerpo-mente estoy hablando, el cuerpo-mente, se sigue desarrollando, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, no es que vos tenés la experiencia de realización, pero Gonzalo no aprende nada nunca más y Gonzalo se convirtió en una roca, en un mineral que no evolucionó nunca más y se terminó ahí. No, Ujú. Gonzalo es un organismo en movimiento, en desarrollo, que sigue creciendo. Su cuerpo sigue envejeciendo, o sea, todo sigue, continúa. Entonces no es que vos tenés realización y RIP, se terminó Gonzalo, Gonzalo sigue. Por eso digo que hay un proceso de estabilización, como que esa luz se tiene que ir desplegando en todos los campos de la vida y te va a seguir sucediendo, se tiene que reorganizar, Claro. se tiene que reorganizar.
en Y coherencia. cuando hablabas, alguna vez hablabas de sentir dentro el néctar de esa felicidad. Mm, Me he quedado como, ¿y ahora dónde está? Eh, mm. sí, entiendo, pero digamos, entiendo que está cuando no está Gonzalo. Bueno, en ese sentido, lo que yo te puedo decir, y es algo que vos leíste un día en un satsanga, no sé si te acordás, es que la Mm, bienaventuranza, en la bienaventuranza, el néctar de la felicidad o la beatitud o la bienaventuranza no se pierde incluso con la presencia de falta de bienaventuranza. ¿Te acordás que vos lo ok. leíste esto? Sí. ¿Te acordás que leíste un Yo texto no que... me acuerdo qué pasó, no me acuerdo qué pasó hace 2 semanas. Bueno, está bien. Vos leíste un texto que no me acuerdo de qué escritura lo había sacado, que decía, Sí. en el sufrimiento hay bienaventuranza, en el aburrimiento hay Ah, bienaventuranza, en la tristeza hay bienaventuranza, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque cuando no hay un yo, la vida se experimenta como bienaventuranza en todos los estados. me apareció, perdón que lo mencione, pero me apareció el recuerdo, hace poco, el recuerdo de en un momento en ayahuasca haber visto, digamos, como un yo verdadero, también un yo individual, pero un yo verdadero que estaba prisionero del yo de sufrimiento, el yo hecho de sufrimiento. Sí, es el individuo limitado. Lo, lo exper- claro, claro, lo experimenté por primera vez y era pura felicidad, Ujú, un yo luminoso. sí. Estoy peleando con mis barrotes, ¿no? Este, o sea, no lleva a nada, pero digamos como que entonces, Entiendo, digo, sí, había entendido en ese momento que era como una misión de lo que seguía permitir que el Gonzalo, digamos no Gonzalo porque ni siquiera se llama Gonzalo, el yo luminoso se exprese, Mm, sea. O mm, sea que ese era el desafío, digamos, como que es después también como la última vez que estuve con los chamanes había sido lo del sapo y estaba mal poseído y dijeron de que yo tenía un campo de amargura, justamente. Más o menos eso estuvo apareciendo ahora, ¿viste? sí, Entiendo de dónde sale y todo, pero digamos como que en ese momento lo dijeron como que había vuelto con una entidad del astral, ¿viste? Con no, algo no, no, amargo, pero no. algo amargo venía con mi carácter desde que estoy en el mundo. Son improntas psicológicas, son memorias, traumas, Sí. son aspectos que quedaron como de residuo de la personalidad. Sí, 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 por eso ahora estoy solo y no me lo causa el mundo, digamos como que entiendo que está ahí, digamos, por no he eso, hecho por eso digo culpa a que... la causa, eh, digamos, a la gallina, digamos, haciendo un huevo. sí. Por eso digo que a un nivel de la evolución, Gonzalo no es una roca inerte que tiene el reconocimiento y Sí, después queda ahí y se terminó. No, después se sigue haciendo un proceso sobre todo eso y esas limitaciones, como decís vos, esas memorias o condicionamientos o cuestiones así traumáticas, emocionales, vinculares. Todo eso se tiene que ir reorganizando poco a poco por medio de, nuevamente, de la gracia y del conocimiento, se tiene que ir reorganizando a la luz del reconocimiento del ser, ¿sí? O sea, vos como individuo sigue habiendo un proceso, ¿me explico? No es que termina ahí, pero bueno, es de a no, poco. no, seguro no ha terminado nunca. Ajá. Por No ha eso digo, hay terminado que nunca. tener mucho cuidado y es muy bueno que se hable de esto.
muy bueno, porque la liberación, lo que se llama liberación en mayúscula, es una liberación de la ignorancia acerca de lo que uno es. Es una ignorancia a nivel ontológica, es una ignorancia esencial. Las personas piensan que son individuos que nacen y mueren. No tienen ni idea de qué son, no tienen ni idea de qué es todo esto y viven su vida de una forma completamente mecánica, pasan por el mundo, enferman, mueren y no saben para qué estuvieron acá. ¿Mm? Entonces, la liberación de la ignorancia es liberarse de la ignorancia acerca de lo que uno es, por ende, despertar al reconocimiento de nuestra naturaleza divina, de nuestra naturaleza como la totalidad, como el ser de todo. Cuando Mm. se tiene este reconocimiento, como le quieran llamar, reconocimiento, experiencia, pero no quiero ponerle muchas, cuando se reconoce esto, después eso se tiene que integrar en el mundo, en la vida, ¿sí? No es que termina ahí, no es que termina, sigue. Por eso en la Biblia se habla de un segundo nacimiento. ¿M? Es muy importante hablar de esto, muy importante, porque si no, no se comprende. Em, Les iba a decir algo y me olvidé. Me olvidé. Veía ese yo chiquito como una sombra, como un cuerpo de dolor hecho como una armadura, digamos, como una Ajá, armadura ante el mundo. sí, Y digamos como que el verdadero yo estaba prisionero, era Luz que estaba prisionera de esa cáscara ahí defensiva, va, digamos, ahí va. pero Es eso. Es eso, a medida de que el reconocimiento se va sentando cada vez más en el estado de vigilia, o sea que ese reconocimiento se establece en el estado de vigilia, lo que sucede es que esas limitaciones se van barriendo. ¿M? Poco a poco se van barriendo, es lo que te digo siempre, y cada vez hay más libertad, que es la libertad del ser, la libertad del ser. Empezás a ver sin los barrotes de las limitaciones que antes te inmovilizaban. ¿M? Y empezás a ver y actuar en el mundo sin estas limitaciones que pertenecen a Gonzalo, al individuo psicológico Gonzalo. sí, sí, Eso se va a, barriendo y la conciencia queda a la estructura despejada. defensiva. Ajá, sí, sí, sí. Mm. Mm, bueno, así bien. Así Gracias. venimos. Así bien. Sí, sí, es muy profundo este tema igual. Mm. Sí, porque cuando uno regresa de ese, no, no quiero hablar en términos de experiencia, pero cuando uno tiene el reconocimiento y después tiene, vuelve, no es que vuelve, pero es como que uno sigue su vida, em, eso se tiene que estabilizar. ¿M? Es muy interesante eso. Mm. Hay personas que tienen atisbos de lo que son estados, pero como todavía albergan ignorancia a nivel intelectual, Baudagiana, ignorancia a nivel intelectual, es como que no sé, esa experiencia de esa convicción de lo que uno es, no se asienta al 100%, por ende el estado viene y va, oscila todo el tiempo, viene y va, viene y va, viene y va. Una vez que la convicción está al 100% establecida y ya no se va más, ya no hay más sufrimiento.
ya no hay más esclavitud. ¿Mm? Al margen de que todavía queden improntas a nivel psicológico, limitaciones a nivel psicológico, pero ya no hay más sufrimiento. Eso se tiene que ir reorganizando, estabilizando, pero no hay más confusión acerca de lo que yo soy. Por ejemplo, cuando se radica la ignorancia intelectual, cuando se radica por completo, es que ya está. Uno se da cuenta de que no importa en qué estado estés, triste, feliz, enojado, enfermo, no importa lo que pase en la manifestación, no se pierde más de vista el reconocimiento de yo soy para Bhairava, yo soy Shiva. Punto. Eso es cuando se cae la ignorancia a nivel intelectual. ¿M? Se estabiliza la convicción, se estabiliza el reconocimiento y no se pierde más. Cuando todavía albergamos ignorancia a nivel de Buddhi, ignorancia intelectual, es que el reconocimiento oscila, oscila, oscila todo el tiempo, más o menos, dependiendo de la persona, pero oscila. Y una vez que la convicción se hace 100% estable, porque ya no hay más Bauda Gyana, porque ya no hay más ignorancia intelectual, nuevamente igual queda un proceso de estabilización, porque hay un aspecto humano que todavía prosigue. ¿M? Hay carácter, hay personalidad, hay traumas, hay memorias del pasado. Entonces todo eso se tiene que ir alineando con el reconocimiento. ¿M? No es que muere la personalidad y no hay más personalidad. No, la personalidad sigue. Por eso es muy importante hablar de esto, porque yo sé que voy a perder seguidores con esto que voy a decir. Voy a perder seguidores en YouTube. No, hablando en serio. Pero hay tal idealización por estas tradiciones orientales que son de épocas, son tradiciones muy antiguas. Y hay mucha idealización con respecto a la figura del liberado. Por la misma cultura india hay mucha religiosidad, las ideologías y toda esta cuestión que idealizan la figura del liberado. Pero si uno de verdad se pone a investigar en la vida de todos los santos, de los místicos, de los liberados, van a ver que tienen personalidad. O sea, no es que no hay más personalidad, que la personalidad sigue. Pero por eso digo que tiene que haber una alineación, ¿me explico? Se va alineando el reconocimiento, se va desplegando en el estado de vigilia. ¿Mm? ¿Sí? ¿Se entiende? No sé cómo explicarles esto. No sé cómo explicárselos. Es como que a un nivel absoluto se sabe que uno es el ser de todo, que uno es Dios y no hay problemas, pero a un nivel relativo, el individuo sigue estando. La personalidad que tocó por karma sigue estando. El alma individual, purusha, con las propias potencialidades, capacidades, innatismos, carácter, bla, 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 bla. Todo eso sigue estando. ¿Mm? No es que no está más. En fin, por eso. Hay que seguir desarrollando acerca de esto. Porque si no se piensa que todo se terminó, que todo se terminó. Y no, es un nuevo nacimiento, es un volver a nacer. Ahí te abro el micrófono, Alejandro. Es un volver a nacer a la vida desde el espíritu. ¿M?
desde otro nivel de comprensión, del reconocimiento de lo que uno es realmente. Y ese reconocimiento se tiene que desplegar en el mundo, en cada área de la vida. ¿Mm? Bueno, al menos así es acá. Yo sé que en otras vías se aspira a quedarse así, mirando así para arriba. Bueno, no. Yo sé que existe eso, pero acá no es así. Porque no, porque la vida es el patio de juego de Dios, es el patio de juegos de Shiva. Esta manifestación es divina, ¿m? Es divina. Y hay que encarnar ese reconocimiento de la divinidad en la tierra. ¿M? Bueno, esa es la visión del shaivismo no dual de Cachemira. Yo sé que no es la visión de todas las filosofías. Bueno, acá es así. Sí, Alejandro. Buenas, buenas a todos. Hola. Em, está buenísimo el satsanga. Estoy disfrutando un montón. Muchas gracias. Em, Estaba ahí observando que cuando llega ese reconocimiento, ¿se escucha bien? Sí, Cuando alguno alcanza ese reconocimiento, me preguntaba si, más allá de que el ego empiece a perder poder, por así decirlo, y uno está más identificado con Dios, siendo Dios, eh, el ego ya empieza a perder fuerza, a sí, estar menos activo. sí. Y me preguntaba si cuando llega ese reconocimiento llega con poderes tipo que aparezca, no sé, la compasión por ver el sufrimiento del otro, eh, no sé, qué poderes pueden haber. Ok, pero la compasión no es un siddhi. ¿M? Perdón, siddhi. El siddhi en sánscrito es poder, poderes. ¿A qué tipo de poderes te referís? Una cosa son cualidades que se expanden Ok. y otra cosa ya son poderes sobrenaturales o siddhis. A qué te estás refiriendo? Ah, no, no, simplemente, por ejemplo, por ahí compasión no es un poder. Por ahí compasión ya nacemos con eso. Es un desarrollo del Y, alma, son cualidades que se manifiestan porque el alma está, obviamente, el reconocimiento del ser, respondiéndote, cuando uno reconoce que solamente existe un único ser y de que todas las personas son ese único ser que soy yo, ¿m? mm, Obviamente surge un incremento del nivel de ser porque me doy cuenta de que todo soy yo, todo soy yo. O sea, que el que está sufriendo enfrente mío soy yo, no es otro. ¿M? Por ende, sí, como el reconocimiento produce un incremento en el nivel de ser, por ende hay mayor compasión. Sí, sí, y el ego, ese ego, ¿no? Ese ego pesado que uno tenía en ignorancia, aunque todavía queden residuos de ese ego traumatizado, con, no sé, con problemas afectivos, memorias, bla, 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 bla. Todo eso va perdiendo peso a la luz del reconocimiento hasta que llega un punto que es algo como cuasi imperceptible, porque la luz del ser, la luz de la conciencia, de prakaya, el reflector, la luz, es como que puede ver más allá de esas rendijas. ¿M? Antes como que nos quedábamos atrapados ahí, pero después del reconocimiento es como que esa luz va abriendo. Esas limitaciones que pertenecen al individuo limitado se van despejando poco a poco. ¿M? Y eso es parte del proceso de estabilización o de integración de la liberación en el mundo. Es parte de ese mismo proceso, sí.
No es de un día para otro. ¿Mm? No es de un día para otro. Pero es cierto lo que decís, el ego va minorando, la voz del ego, el ruido, cada vez menos, menos, menos. Sí. Pero queda un ego funcional para estar en el mundo. Claro, Y sí necesitas ego. sí. Mi maestro de Vedanta decía, es necesario el ego porque, daba un ejemplo muy gracioso. Ponele, vas a buscar a tu hijo al jardín y por ahí no tenés ego y te llevaste cualquier hijo de Claro. otra persona. Sí, o te llaman de atrás, te dicen Alejandro, Alejandro, y como no tenés ego, no te das vuelta. Claro. Caminás y no hay nadie. Ah, pero no hay nadie. ¿Vieron esas corrientes de hoy de la baita que dicen no hay yo, no hay nadie? Sí, pero si te llaman, te das vuelta. Así que evidentemente alguien hay. Hay un ego todavía, porque si no es como que estás en un estado vegetativo, sos un Ujú. zombie. Y no, Sí, el ego es una categoría de la manifestación universal. En el Tricá se le llama, es un tatua, ahamkara. ¿Mm? Sí, tatua 15, ¿no? 15. A ver acá los eruditos del Tricá. ¿Cuál tatua? Acá los eruditos. Gonzalo, acá. Los que hicieron el curso. Bueno, en fin, es un tatua, o sea, es una categoría de la manifestación. No se borra, solamente que uno ya no cree únicamente ser el ego. Hay un cambio en la percepción. Ya no hay más la identificación con soy un individuo limitado, soy un individuo limitado. Eso se pierde, ya no soy más un individuo limitado. ¿Mm? Por más que todavía queden algunas limitaciones, eso se ve a la luz de la conciencia y van perdiendo peso. Pero yo no soy más eso. ¿Ves la diferencia? Es muy sutil, pero es una gran diferencia. Entre decir soy eso, que hay esas limitaciones, pero yo soy para Bhairava. Y eso se va a ir despejando, poco a poco. ¿Entienden? Sí, es el 15. ¿Cómo? El 15. Muy bien. Ajá, claro, es el 15. Ankara, Que tenía dudas. Voy a buscarlo. claro, claro. Es como que no, sigue estando el ego. Por eso, cuánta confusión que hay con respecto a esto. Mm. Cuando se habla de la muerte del ego, voy a prender la luz. Estoy quedando oscura de nuevo. Está. Cuando se habla de la muerte del ego, significa que hay una muerte Ay, ¿cómo les explico esto? La muerte del ego. Se puede explicar de muchas formas esto. Muerte de la identificación con el ego, o sea, muerte de la idea de que soy únicamente el ego, de que soy únicamente el cuerpo, mente. ¿Mm? Eso puede significar en un aspecto, cuando se habla de la muerte del ego, de la muerte del yo, es la muerte de la idea de que yo soy el ego, la muerte de la idea de que yo, el ser, soy el ego, únicamente. No, lo que yo soy no está limitado al ego. Tengo un ego, pero no soy el ego. ¿Mm? Yo soy para Bhairava y tengo un ego, pero no soy un ego. Lo uso de manera práctica, funcional para estar en este mundo, pero no estoy limitado a eso. ¿Mm? Y cada ego es distinto, con sus propias características, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Em,
Y por otro lado puede significar otra cosa que se me acaba de olvidar, que puede ser otra definición también. Ajá. La muerte del yo, la muerte del ego también puede significar, o sea, otra de las manifestaciones que tiene este darse cuenta es de que yo no existo como una entidad distinta o separada del ser. Esencialmente. Esto es real. O sea, este cambio de percepción del cual les estoy hablando es real, ¿sí? Cuando uno está en una búsqueda espiritual, cuando uno está en modo buscador, en modo búsqueda, uno piensa que es algo o alguien distinto o separado del ser. Cuando alguien está en modo búsqueda, uno piensa que uno es una parte separada de la realidad. Cuando se tiene el reconocimiento final que borra tanto la ignorancia a nivel de Purusha como la ignorancia intelectual, y esa ignorancia intelectual se aniquila, ¿m? Uno se da cuenta, o sea, el movimiento de búsqueda cesa por completo, se terminó, se apaga, colapsa, la agitación del individuo limitado colapsa, ¿vieron? Se produce la gran relajación en la realidad, en la Mahayakti, ¿no? Se le puede decir de muchas formas, porque en todas las tradiciones se lo llamó de formas diferentes. Siempre les nombro esto para que vean que no soy solamente yo la que lo digo. Es que de verdad uno se da cuenta de que yo soy la realidad, de que no soy algo distinto de la realidad. Por ende, ¿qué estoy buscando? Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy la realidad. Es increíble, esto al principio no se comprende al principio, pero a medida que uno está cada vez más, va desarrollándose en el camino, uno se va dando cuenta de esto que estoy diciendo porque implica una disminución en la cantidad de bikalpas. ¿M? O sea, cuanto menos bikalpas, uno se da cuenta de que uno es la realidad. ¿M? Pero después vuelve el bikalpa yo. Bueno, pero es un bikalpa. Pero uno ya sabe qué es eso en realidad. Mm. Por eso, y ahora sigo contestando a sus preguntas. Lo importante, primero que todo, es estabilizar el reconocimiento de lo que yo soy. O sea, obviamente, primero comprenderlo mediante el camino, bla, 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 satsangas, escrituras. Primero tener una comprensión, ¿no? Comprensión. Luego de comprender,
encarnarlo, o sea, estabilizarse en ese reconocimiento, en esa comprensión, en esa experiencia. Y cuando ya no quedan más dudas, cuando ya no quedan más dudas, porque se han erradicado los dos tipos de ignorancia por medio de la gracia, se ha erradicado la ignorancia acerca del ser y se ha erradicado la ignorancia intelectual, cuando ya no hay más ignorancia acerca de lo que uno es y la convicción se ha establecido al 100%, lo más hermoso y lo más interesante es este segundo nacimiento, o sea, es la vida, es lo que queda después, porque no es que se termina ahí, es que después queda el despliegue. ¿Me explico? El despliegue del reconocimiento del ser. Por eso en el Tricá se le da mucha, dicen que, no me voy a meter en estos tecnicismos ahora porque es un tema muy técnico de la filosofía y no los quiero aburrir con esto hoy. Pero dentro del Tricá se habla de las tres Shaktis, ¿vieron? Icha Shakti, que es el poder de voluntad, Jnana Shakti, que es el poder de conocimiento, Kriya Shakti, que es el poder de acción. Bueno, em, por alguna razón los eruditos de esta filosofía dicen que la Kriya Shakti es em, la última Shakti que se destapa y la más importante. La más importante. ¿Por qué? Perdón, Kriya Shakti es el poder de acción de Shiva, el poder de acción de Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando uno se da cuenta de que la manifestación es Dios, ¿m? También, y como esta filosofía es inmanente, no es únicamente trascendentalista, lo que importa después es el despliegue de ese reconocimiento en la acción, en la manifestación, en el poder creativo, ¿m? En el poder creativo de Dios, que son ustedes, en el poder creativo de Shiva. ¿M? O sea, no es para que se queden así. No. Después viene eso, el Kriya Shakti, que es el poder para crear. ¿Vieron? Por eso muchas personas, después del reconocimiento, ¿qué les pasa? Se ponen a enseñar o hacen cosas, crean escuelas, crean cosas. ¿Y por qué hacen eso? Y pues se podrían quedar así mirando el cielo. Y no, sigue la vida. Se despliega el poder de la creatividad de Shiva porque uno ya no está limitado. ¿M? Uno ya no está atrapado, uno ya no está más limitado, entonces puede crear. Bueno, para esta filosofía, como es inmanente, le da mucha importancia al poder de acción, que es el poder para crear. ¿M? Sí. Cuando uno está limitado, cuando uno está todavía identificado al individuo limitado, todavía tiene dificultades para crear, para manifestar, porque hay identificación con un yo psicológico que no puede, incapacitado, ¿vieron? Incapacitado, con baja autoestima, que tiene nociones de yo no puedo, no soy suficiente, no tengo suficiente conocimiento, yo no, yo esto, yo lo otro. Entonces, para Bhairava, que es el ser de todo, se identifica, ¿m? Con su propia mátrica, con sus propios pensamientos y se limita a sí mismo. Bueno, hay que salir de ahí, hay que salir de ahí. Y cuanto más reconocimiento de que yo soy Paravairava, dejo de mirar a través de estos barrotes que producen esclavitud, se despeja
y se experimenta esta expansión, de los poderes del ser, sus poderes, sus poderes. El poder de acción, el poder de conocimiento, el poder de voluntad, son sus poderes, pero están contraídos. Cuando uno está identificado con el individuo limitado, están contraídos. Bueno, hay que desidentificarse del individuo limitado. Por medio de la gracia y por medio del camino, del conocimiento. Es así. Ahí va, Luis. Todas las escrituras hablan de esto. Todas las escrituras hablan de esto. ¿Mm? De la identificación con Vairava, con Paravairava. Y luego es la manifestación de un universo en la medida de la conciencia creativa, porque ya no queremos vivir más limitados. Queremos vivir en esta manifestación divina sabiendo que es ciertamente una manifestación divina. ¿Mm? Pero eso requiere gracia, requiere elevarse, ¿sí? En niveles de conciencia, porque en la ignorancia nos metimos en un montón de karmas y de cosas que hacen que no podamos experimentar la vida de esa manera, como una manifestación divina. ¿Mm? Al contrario, lo ven como una manifestación ordinaria. Se metieron en muchos karmas, en muchos líos, en muchas cosas, entonces se perdió como el punto de vista, la percepción de la divinidad. Bueno, por eso las tradiciones, los caminos, lo que hacen es elevar el punto de vista para que ustedes empiecen a ver a todo como su propia manifestación divina. ¿No? Y ya no ser más víctimas en la manifestación, no, no más víctimas, no ser más víctimas en la manifestación. Bueno, Luis, ahí te tomo la palabra. Dame un minuto, vamos al baño y haces la pregunta, ¿sí? Ahí venimos. Sí, Luis. Hola, ¿se me Ujú. escucha bien? Sí, muy bien. Em, Como has mencionado el tema de los CDs, te quería preguntar por ellos, porque es que constantemente me encuentro este tema en las escrituras Mm. y no sé si podías aclarar algo, si más que nada si forma parte de esa idealización que decías del liberado o son un síntoma de avance espiritual o no, o qué papel tienen. Es que justamente lo has mencionado un momento y he leído en unas escrituras que aparecen cuando la Kundalini está a medio camino o no sé qué. No sé, en todas las escrituras se mencionan de una manera o de otra. Y Ujú. no sé si podías aclarar este tema un poco. Sí. Son experiencias que suceden. No hay que aferrarse, no hay que apegarse, pero sí pueden suceder, por supuesto, porque por ejemplo, cuando uno comienza a tener estados espontáneos de reconocimiento en los que uno se da cuenta de que no está limitado al cuerpo. ¿M? Por ejemplo, un día les puede pasar así, están en su habitación una noche
y de repente se empiezan a dar cuenta, estando solos, por lo general sucede, si están hablando con gente al mismo tiempo y capaz que es más difícil. Pero si ustedes tienen momentos de recogimiento, de introspección, pueden tener estados en los cuales se dan cuenta de que literalmente su realidad es una masa indiferenciada, es decir, que no termina acá su realidad, no termina acá, sino de que ustedes son la realidad y por ende estos estados de conciencia o de expansión, de reconocimiento. Cuando hablo de expansión, no me refiero a expansión de la conciencia, ¿eh? La conciencia no se expande ni se contrae. Lo que se expande y se contrae es la contracción del individuo limitado, o sea, el va mala. ¿Mm? A veces se expande y uno como que, y a veces está contraído, pero la conciencia es siempre la misma. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Yendo al tema de los CDs. Porque cuando uno empieza a tener estos estados de identificación con Paravairava, que significa que me doy cuenta de que no soy Luis, de que no soy Sati, sino de que yo en realidad soy todo, pueden aparecer de forma espontánea poderes. ¿M? Por ejemplo, podés de repente sentir o escuchar o sentir dentro tuyo lo que le pasa al otro, a la distancia, o a alguien que tenés cerca tuyo, podés saber lo que piensa, saber lo que está sintiendo. ¿Y por qué? Porque estás más receptivo, o sea, todos tus canales están abiertos. Ya no estás tan contraído. ¿M? O sea, como estás en esa vibración, en este darte cuenta de que sos todo, por ende tenés más receptividad a sentir cómo está la otra persona. Eso es un poder, es un siddhi. Es un siddhi. Em, También, si te elevas mucho, 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 también podés tener premoniciones, o sea, podés ver cosas que van a pasar, que todavía no pasaron, ¿entendés? Pero todas estas experiencias se revelan solas, por medio de la gracia. No es que el ego no controla nada, son inoculadas por la propia conciencia en el individuo, de forma espontánea. Solamente eso. No hay que aferrarse. Es que en realidad el ego no lo está haciendo la conciencia. Vale, es que por ejemplo en estas escrituras dice del poder sanador, que uno de repente puede hacerse desaparecer un dolor de cabeza. Y claro, es sorprendente, ¿no? Porque yo digo, es que no sé si realmente esto es un síntoma de estar muy avanzado o qué. No, sí. Yo lo veo que, o sea, yo nunca he podido hacerme desaparecer un dolor de cabeza, no sé. O sea, lo veo como algo que no sé si necesariamente sucede en el camino, algo como esto, o como, yo qué sé, hay gente que hace milagros, ¿no? O, si necesariamente sucede o no, o algunas personas sí, o a otros no, o qué significa, ¿no? Porque lo que tú has dicho sí que es más light, ¿no? Entre comillas, pero hay otros CDs que es que se mencionan y dices, me sorprende, no sé si forman parte de esta idealización de la liberación y todo esto, No, o realmente existe. les ocurre a algunas personas, Sí. o cómo es eso. Exacto, existen, le ocurren a algunas personas y no tiene absolutamente nada que ver con estar avanzado o no avanzado. Porque hay personas que tienen siddhis, que tienen poderes sobrenaturales por karma, por nacimiento, por predisposiciones innatas. Por ejemplo, se le despierta a cierta edad el poder de telepatía o de lo que sea, pero son ignorantes, por ejemplo. O sea, tienen ignorancia acerca de lo que son y no están liberados. Y tienen siddhis, pero no están liberados. Hay personas que tienen poderes sobrenaturales y no gozan de liberación, por ende están en esclavitud pero con siddhis.
Así que podés tener siddhis o poderes y estar en esclavitud, o podés estar liberado y no tener siddhis. Entonces, el tema de que aparezcan o no es espontáneo, es espontáneo. Son manifestaciones espontáneas de la conciencia, ¿m? Que se manifiestan en un determinado individuo, ¿sí? El individuo de repente comienza a sentir que está eso y sucede, pero no es que es algo que hace el ego, ¿m? ¿Sí? Es muy propio de cada individuo y no se sabe por qué sucede. Es lo que hablábamos el otro día en el video de Sarvarta, ¿no? Que hablábamos de las experiencias espirituales. ¿M? No todos van a experimentar las mismas experiencias, pero hay patrones en común. ¿M? No todos ven los ojos, las cejas, el bindú. Bueno, algunos sí. Lo mismo con los siddhis. Hay personas que tienen distintos siddhis, otros que tienen otros, pero no tiene nada que ver con la liberación, eso. No, 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 no hay relación. Son predisposiciones kármicas, cosas misteriosas también. La conciencia quiere manifestar cierto poder a través de determinada persona. Ya nos metemos en un ámbito misterioso. También no voy a entrar en este tema ahora, pero hay implicaciones astrales también, porque hay seres de otras dimensiones que confieren poderes a los humanos también. ¿Mm? Sí. Sí, sí. Por ejemplo, si uno, no sé, ora con devoción a determinada deidad y como esas entidades existen en otros planos sutiles, le confieren cierto poder. ¿M? Sí, sí, sí. Existe esto, es real lo que estoy diciendo. Es real. Pero eso no es liberación de la ignorancia. No es liberación de la ignorancia. No. De hecho, en la India, por ejemplo, hay un montón hay personas con siddhis. Recuerdo que se cuenta, no sé, no me acuerdo dónde lo leí, que había Muktananda conoció cuando estaba en la búsqueda, ¿m? Creo que fue, no sé si fue antes o después de conocer a Nityananda, que conoció a un maestro que manifestaba em, boletos de tren, tickets para entrar al tren. Y Muktananda comenzó a manifestar tickets, boletos de tren. Entonces Nityananda le dijo, pero ¿qué estás haciendo? O sea, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué te estás deteniendo en la manifestación de boletos para ingresar al tren? Y bueno, y porque es divertido, bla, 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 bla. Pero eso no es la liberación. Son cosas que suceden en el camino. ¿M? ¿Entienden? Y pueden desaparecer esos poderes, Bien, aparecer y sí, desaparecer. aparecen, desaparecen, sí, por supuesto, son así. Y también hay Lo que muchas... le decís telepatía ¿Cómo? es lo que es lo que eso que decís telepatía es lo que decía como hablar adentro, No te escuché. como eso que decías como telepatía es lo que sentía como hablar adentro, Ah, sí, como que estoy con el pensamiento hablando dentro tuyo, por ejemplo, y no necesitamos hablar. sí. Y así un montón de cosas. Sí, les puede pasar un montón de cosas que se identifican Bien. tanto con la otra persona que de repente piensan que son la otra persona. También les puede pasar. Me acuerdo que yo una vez me desperté, un día me desperté y yo no era Sati, yo era mi gurú. O sea, me pasó eso, como que yo me desperté
Y no, no era Satie, era Gabriel, literalmente, así. Y me quedé como... Pero bueno, son cosas Como que pasan en la conciencia, no se sabe, no es que el ego está controlando, son manifestaciones espontáneas. O esto que les pasa, por ejemplo, cuando están muy... Les puede pasar también, de que están como muy en aras de identificarse con Paravairava, ¿no? Por ende, su nivel de vibración y de percepción aumenta, porque cada vez están más identificados con Paravairava. Las limitaciones se van borrando y tal vez cuando se van a dormir en el estado de sueño onírico, em, tienen experiencias a nivel onírico que son em, tan gratificantes para el alma, son tan reveladoras. ¿M? Limpian mucho la visión, porque estamos anclados en una visión ordinaria de la realidad, en una visión ordinaria de la realidad. Y cuando por medio de la gracia, el conocimiento, vamos accediendo a esta identificación con el ser, va pasando que incluso en estados oníricos, eso, volamos por el universo, vemos otras cosas, experimentamos otras dimensiones de la existencia, que eso obviamente amplía nuestra percepción de la realidad en la que estamos, ¿m? De la realidad en la que estamos. qué loco, la psiquiatría clasifica como patológico eso. Es como que está Lo que fuera de los pasa bordes es del todo. que sí, porque estamos en el Kali Yuga, porque estamos ahora encarnados en una edad oscura. ¿Entienden? Es todo mundano, es todo terreno, es todo material, no, no hay sentido, no hay educación espiritual. Entonces todas estas cosas parecen locas, pero si viviéramos de otra forma y no tendríamos que estar preocupados por el dinero, por lo que hay que pagar, por el alquiler, y toda la vida esta que tenemos por haber nacido en esta era, en este planeta, y bueno, la vida sería otra. ¿M? Como el nivel de conciencia de esta humanidad es bajo, bajo, muy, muy bajo, estas experiencias se ven como algo loquísimo, pero en otros planetas, en otros mundos, no es loco, es normal. Lo loco es vivir en ignorancia, eso es lo loco. Es al revés. Lo loco es vivir en ignorancia acerca de lo que somos. Mm. Sí, Alejandro. No tenés sonido, ¿eh? Todavía no. Ahí, ahí. Gracias, ahora sí. Eh, Respecto a lo que venías comentando al inicio sobre el nuevo nacimiento, me quedaron dos dudas. A ver. Una es, en este nuevo nacimiento hay una nueva percepción de la Sí. vida. Eh, entonces, si cada vez que me voy dando cuenta que soy más para Bhairava, tengo más posibilidades de creación, eh, no sé cómo explicarlo. Sí, creo que te... Quiero crear, no sé, por ejemplo, una empresa, pero desde ahí. Ujú. Eh, Al estar en esa vibración, ¿tengo más acercamiento a lograr eso? Sí, No sé cómo decirlo, no sé si se entiende.
Sí. A ver, vamos de a poco, vamos por partes. Porque, perdón, necesito decir esto. No, ¿Puedo? decime todo, agota todo. Dale. Porque por ahí antes la forma de vivir era a través del ego, y el ego quería ciertas cuestiones, ser millonario, y de Mm, repente esas cuestiones eran porque tenía una inseguridad en algún nivel. Pero ahora, desde otra perspectiva, identificado más a Paravairava, uno puede crear algo más acorde a lo que es. Eso, ¿hay más disponibilidad para que eso suceda? sí, Ese deseo. sí, sí, te explico por qué. Primeramente, eh, no es que uno, a ver, durante el camino, cuando uno todavía, entre comillas, cuando uno todavía está en el camino, ¿qué quiere decir que se está en el camino? ¿Qué quiere decir esto? Que todavía el darse cuenta no es estable. ¿Mm? Cuando uno dice, estoy cada vez más identificado con Paravairava, o cada vez menos, o cada vez más, es porque todavía hay una oscilación. ¿Mm? Llega un punto, por medio de la gracia, que esa ignorancia, adiós, goodbye, es radical. A Bien, eso se le llama la liberación de la ignorancia. A eso se le llama el reconocimiento final, ¿m? Que es cuando no oscila más. ¿M? ¿Sí? Vuelvo a repetir porque esto es importante. El hecho de que la ignorancia fundamental acerca de lo que uno es se haya ido, no implica que no quede el aspecto psicológico de la persona y que todavía puedan llegar a quedar remanencias de tendencias o cosas que hay que pulir a nivel psicológico. ¿Sí? Vamos por sí, partes. Entonces, se elimina la ignorancia acerca de lo que uno es, se sabe que uno es ciertamente Dios, Shiva, el ser de todo, ya no hay más dudas con respecto a eso, no hay más confusión. Por más que baje la encarnación de Abhinavagupta, Jesucristo, y te diga, vos no sos Shiva, no, es que no hay, yo soy Shiva, vos sos Shiva y yo soy Shiva. No hay más dudas, no hay más dudas, pero de ningún tipo, no, no importa si viene la mayor autoridad del universo, es que te das cuenta de que sos Shiva, de que es Shiva y que vos sos Shiva y que todo es Shiva. Pero ese reconocimiento no implica que todavía no hayan quedado cosas al nivel del aparato psíquico que hay que ver, ¿no? Que todavía están ahí, que atañen al ego, que atañen a la vida del yo, ¿sí? Que es lo que se conoce como el prarabdha karma, que es el karma del cuerpo. Es el karma del cuerpo. Son karmas, tendencias, samskaras. Hay cosas ahí. Eso sigue. Pero ¿qué pasa? Cuando uno tiene el reconocimiento, e incluso, como decís vos, durante el camino, si todavía aún no tuviste el reconocimiento definitivo, pero en tu caso, cada vez más, te vas desidentificando de la noción de ser un individuo limitado. Por ende, te das cuenta de que sos Paravairava y de que vos no tenés limitaciones. Aumenta tu Kriya Shakti, o sea, tu poder para crear, libre de limitaciones del ego y en consonancia con tu alma, con Purusha. ¿Mm? ¿Entendés? O sea, sí, cada ser, y esto yo ya sé que lo entendés, porque tu pregunta es inteligente y es una de las grandes preguntas a nivel de humanas, la que vos haces. Porque en muchas tradiciones espirituales queda muy relegada la cuestión del alma, de la misión, de la vocación, como ese aspecto intermedio, ¿no? Es como todo muy sí. trascendentalista, muy trascendental, y el alma.
¿Y cómo Sí, vivo en este mundo? ¿Cómo vivo la vida en el mundo? claro, Bueno, por eso es que es lo que vos decís. Cuanto más se van barriendo esta identificación con el yo psicológico, más vas viviendo en consonancia con tu propia alma. Y sí, tenés poder para crear, para poder vivir desde ahí y no desde el miedo, desde las inseguridades, de todas las trabas del yo psicológico. Sí. Y tu hacer sí, sí. es desde lo que sos. ¿Mm? Sí. Por eso vieron que se Bien. habló el satsanga pasado de la frase esta del cuarto camino que dice, el nivel de ser atrae la vida. ¿Mm? Se tienen que barrer las limitaciones egóticas y empezar a vivir, ¿mm?, desde nuestra verdadera esencia. ¿Mm? Y a nivel de purusha, cada alma es distinta. Todos son Shiva, sí, perfecto, todos son Shiva. Antonio es Shiva, Luis es Shiva, Gonzalo es Shiva, yo soy Shiva, todo es Shiva. Pero Shiva se ha manifestado en múltiples formas, en múltiples seres. ¿Mm? ¿Sí? Cada ser es distinto, con su propio color, con su propia impronta energética, con su propia configuración, ¿m? Más intelectual, más emocional, más físico, y bueno, cada uno con su propia inclinación, más artístico, más matemático, y bueno, eso es el alma, eso es purusha, y eso se tiene que expresar. ¿M? No hay esclavitud en purusha. Purusha no es un problema el alma. Es una manifestación única de Shiva. No es el ego eso, no es el ego. El ego es la limitación. En el alma no hay limitación. Pero bueno, igual voy a dedicar un satsang a hablar de esto. Ahora ya no porque quedan 10 minutos, pero voy a dedicar un satsang a hablar de este aspecto del alma, de Purusha. Porque queda muy relegado. No sé por qué. Queda como Queda relegado cuando hay personas que sufren porque no están viviendo en consonancia con el llamado de su alma. ¿Mm? Hay personas que están sufriendo por eso y piensan que sufren porque les falta la liberación, pero en realidad no están sufriendo por la liberación, están sufriendo porque no están en consonancia con su alma, con el llamado de su alma. Y se mezcla todo. Interesante. Sí, hay que arrojar tanta luz sobre este tema, tanta luz sobre este tema. Yo voy a dedicar parte de mi sitio web a hablar de esto un montón, artículos, tengo que hablar un montón de esto, un montón tengo que hablar de esto, porque si no es todo muy trascendentalista y como que moksha es como final, rip, se terminó. No, pero cada uno tiene algo que manifestar en el mundo. También hay mucha New Age. Sí, por eso hay que tener cuidado. Sí, porque después está la parte de solamente manifestar, pero no hay liberación. Claro. O sea, tenés los co-creadores, los manifestadores, crea Pide y vida, se te vive tu dará. vida, pero están en ignorancia, no saben quiénes son, no saben que son Dios. Por eso, hay que ordenar tantas cosas. Está bueno, está bueno. Banco. Denme tiempo, denme tiempo. Hay que explicar muchas cosas, sí, sí. Por eso digo, es interesante. Por ejemplo, en tradiciones occidentales,
sí se le da más hincapié a la cuestión del alma. Y en tradiciones orientalistas trascendentales, no tiene lugar. Entonces queda incompleto el círculo, queda muy incompleto. Y tiene que ser algo integral. La realización del ser en mayúscula, tiene que ser algo integral que cause plenitud en todas las áreas de nuestra vida. ¿Mm? Claro. Toda la vida es integral, es integral. Realización del ser, imagínense eso, y realización del ser es algo íntegro. ¿Mm? No es me quiero escapar a una luz blanca, no, es todo. Es yo soy el ser y al mismo tiempo me expando, me despliego en el universo. Es llevar esa luz del reconocimiento a cada área de mi vida. Y Y, y, han en, y dicho, me sucede, perdón, me sucede que en ese escaparse a lo trascendente, mm, dejamos de lado lo trascendente que puede ser esta cotidianidad. Porque me parece como que hay algo trascendente en esta cotidianidad, en todo. Hay claro, una trascendencia también ahí, ¿o sí, no? depende tu punto de vista. Todo depende de tu Del punto punto de de vista de vista. Shiva, Claro, del, del- si del vos, punto de vista de Shiva, digo. claro, todo depende desde de tu nivel de conciencia. Todo depende desde dónde estés viendo. Claro. Si vos estás en el punto, si vos estás viendo desde el punto de vista correcto, el punto de vista correcto en esta tradición, después te mando un artículo que habla de esto. El punto de Ok. vista correcto en esta tradición es Shiva Drishti. ¿Mm? Shiva Drishti significa la visión de Shiva, es darse cuenta de lo que vine hablando al principio, de que esta manifestación es Shiva. Por ende, es completamente sagrada, divina. Ujú. En cambio, cuando uno no ve eso, cuando uno no se da cuenta de que esto es Dios, de que esto es para Bhairava, busca para Bhairava en otro lado. Y ahí es porque Sí, todavía hay algo que está dividiendo, hay un sentido de separación. La realidad no tiene separación y todo es para Bhairava. Pero bueno, es verdad lo que decís. Al principio parece una idea o algo intelectual, pero esto se tiene que convertir o que volver progresivamente en una experiencia directa, o sea, en una realización. No como algo, sino de verdad como una realización en tu vida cotidiana, una realización consciente, una aprehensión consciente de tu verdadera naturaleza. Vos sos eso todo el tiempo. Mm. Bueno, ya para terminar, por eso que todo este conocimiento que estamos hablando acá en estas reuniones, todo esto se tiene que integrar, que estabilizar en la vida cotidiana, porque si no, no sirve de nada. Mm. No tiene que quedar como algo meramente especulativo, trascendental, y lo espiritual está separado del resto de mi vida. Mi camino espiritual está separado de todo lo demás. No. Se tiene que unir. Tenemos que realizar que somos Shiva, la vida. Y bueno, y tenemos que desplegarnos en base a ese reconocimiento. Llamada de spam. Están llamando de spam. Perdón. Y decía que la vida se tiene que desplegar en base a ese reconocimiento, ¿sí? Es algo integral, integral. Mm.
Imagínense la liberación como algo integral. Bueno, Muchas gracias a ti. de nada. Es muy importante, muy importante. Por eso tengo que hablar mucho sobre esto. Pero necesito tiempo. Estoy haciendo el sitio web, necesito tiempo para hablar de esto porque es muy importante también. Se ha relegado mucho este tema, es muy importante. Bueno, antes de terminar y de irnos, ¿alguna pregunta más? Nada. Bueno, si es así, nos vamos y nos vemos la semana que viene. Los que están haciendo servicio, cualquier cosa que necesiten, me preguntan. Cualquier duda, cualquier cosa me escriben. Y cualquier duda que les surja en la semana, estamos hablando. Cualquier cosa que necesiten, estamos en contacto. Sí. Mm. Sí, Ariadna, gracias. Te tengo que enviar a vos unas cosas por privado. Bueno, estamos hablando, ¿sí? Muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Saludos. Chao.